Fuego, Sebastián Camelo. Capítulo 1. El Bronx. Beltrán se estremeció por el frío capitalino que azotaba la madrugada aquel miércoles de mayo. Estaba haciendo su acostumbrada ronda por Normandía, el barrio en el que trabajaba hacía ya más de 10 años, un vecindario de clase media al occidente de la ciudad, en el que aún se podían ver grandes casas que se habían resistido al avance implacable de una modernidad que exigía que las personas vivieran en apartamentos estrechos dentro de edificios anónimos. Como era costumbre, entre semana el barrio se encontraba desierto. Eran las 2 de la mañana y las familias no gustaban mucho de la vida nocturna, por lo que Beltrán no tendría que defender a nadie con su bolillo desgastado y el silbato que atesoraba desde las épocas de antaño en las que había prestado servicio militar en el ejército de Colombia. Hoy, más de 30 años después, aquellos tiempos de gloria se habían esfumado en las nebulosas más recónditas de la memoria. Atrás quedó la camaradería uniformada, las anécdotas de valentía y las doctrinas de la academia que no dejaron ni siquiera una pensión que pudiese mantenerle ahora que era un hombre mayor. Y es que, de no ser por sus propias decisiones de vida, ya estaría próximo a jubilarse para por fin descansar de la monotonía de la supervivencia y poder dedicarse a la monotonía de la vejez. Beltrán nunca logró nada en su vida, su familia nunca salió adelante. Desde muy joven, su esposa estuvo confinada a la cocina y a los biberones, mientras que sus hijos se dedicaron a trabajar en empleos informales y mal pagos que pagaron sus sueños y los convirtieron en autómatas cotidianos tales como su padre. El hogar nunca fue más que un cúmulo de fuerzas para combatir la miseria y el amor nunca encontró la suficiente comodidad para desenvolverse a sus anchas. Sin muchas oportunidades laborales, el padre de familia un día decidió volverse a uniformar, solo que esta vez el camuflado verde sería reemplazado por uno azul oscuro adornado con una línea amarilla que le dotaba de una autoridad irrisoria, pero que le permitía cobrarle una pequeña mensualidad a los habitantes de Normandía para que no se sintieran del todo abandonados por la policía que solo se veía por ahí cuando había elecciones. El barrio había sido agradecido. Durante una década Beltrán cobró su mensualidad sagradamente y pudo alimentar a su familia sin hacerle daño a nadie. Nunca tuvo que utilizar ninguna de las técnicas aprendidas en el ejército, algo que agradecía, pues en realidad las había olvidado tiempo atrás. Todo con lo que tuvo que lidiar ocasionalmente eran pequeñas riñas de borrachos, adolescentes fumando marihuana en el parque y algún carro varado que auxiliaba a cambio de 2.000 pesos, lo de la gaseosa. En cambio, en festividades, los beneficios de ser el celador de la cuadra eran fantásticos. Los vecinos le regalaban comida y en ocasiones hasta anchetas con las que mitigaba el peso de ser el patriarca, fracasado de una familia sin muchas aspiraciones. El guardia terminó su acostumbrada ronda de la 1 de la mañana. La noche había transcurrido sin ninguna novedad y después de esa hora era muy poco probable que se presentara algún tipo de movimiento, por lo menos hasta que el sol se asomara por los cerros orientales y los niños salieran a esperar las rutas escolares. Era el momento de resguardarse en su refugio, una caseta de aluminio que había sido construido por la misma comunidad con el objetivo de disuadir a los ladrones. Beltrán había personalizado su lugar seguro. Tenía una silla plástica forrada con telas que la hacían mucho más cómoda, unos cartones que cubrían las ventanas y una cocineta en la que calentaba el tinto que lo mantenía despierto mientras todos dormían. Candela, 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 solo éxitos. La voz del locutor repetía el eslogan de la emisora preferida de Beltrán, quien volvió a su caseta para tomar calor mientras el ruido de la radio lo salvaba del silencio desolador que lo arrastraba a pensar más de la cuenta. Dentro y con la puerta cerrada, preparó su café a luz de un pequeño bombillo que desde hacía unas semanas estaba titilando, jugó un poco con el vaho de la bebida y se deleitó con el olor inconfundible de los granos tostados que le habían dado a Colombia una fama mundial. Pero en medio de su éxtasis amargo un intruso se coló en sus fosas nasales
y lo sacó de su ritual de medianoche. Ingentes partículas de benceno se adueñaron de la atmósfera de la caseta y el olor del café fue reemplazado por un aroma dulzón propio de la gasolina. Beltrán intentó salir de su refugio solo para darse cuenta de que la puerta estaba atascada. Soltó el pocillo y empujó con todas sus fuerzas, pero la resistencia de la placa de aluminio era inalterable. Bueno, pero ¿y esta mierda qué? Exclamó con una rabia fingida que en realidad procuraba camuflar el miedo. El forcejeo se hizo cada vez más desesperado, pero la chapa rudimentaria no cedía ante la fuerza del celador, que ahora intentaba abrirse camino con su bolillo, sin ningún éxito. En ese momento la luz titilante se apagó definitivamente. Beltrán se quedó quieto, el desespero se convirtió en auténtico miedo y sintió cómo la fuerza de sus brazos era reemplazada por un peso inaguantable que tenía su origen en la boca del estómago. La radio también se había apagado y el silencio se mezcló con el olor a la gasolina, cada vez más fuerte. La oscuridad del recinto era rasgada solo por unos pequeños haces de luz que se filtraban entre algunos huecos del cartón que cubría las ventanas. El celador acostumbró su vista al negro profundo y, bloqueado mentalmente, trató de entender un poco lo que estaba ocurriendo. En ese momento los rayos de luz se oscurecieron momentáneamente. Alguien estaba caminando alrededor de la caseta. ¡Ey, ey! Colabóreme con la puerta que se trabó. Pero afuera de la caseta no se escuchó nada más que pasos. La puerta, hermano, colabóreme. Los pasos siguieron alrededor de la caseta, mientras que Beltrán se convencía de que se trataba de alguna broma pesada de alguno de los adolescentes del barrio. Pero en ese momento, al sonido de los pasos, se sumó el de un líquido chocándose con las paredes de aluminio de la caseta. El olor a gasolina se intensificó. Bueno, ya deje la maricada, hermano, déjeme salir. Los sonidos se detuvieron. Pasaron unos segundos. ¿Hermano? En ese momento la oscuridad desapareció. El interior de la caseta se iluminó súbitamente y una llama se erigió debajo de las piernas de Beltrán, quien comenzó a sentir cómo sus viejas botas del ejército se calentaban y se contraían producto de un incendio que había tenido origen en las estivas que sostenían su lugar de trabajo y que habían alimentado la conflagración. En pocos segundos el fuego se había expandido por las paredes, la silla y la radio que jamás volvió a sintonizar Candela Estéreo. Pronto los ojos del celador volvieron a ver la oscuridad. El humo negro del combustible quemado inundó la caseta y comenzó a asfixiar al hombre que, entre gritos ahogados y tosidos entrecortados, pedía ayuda sin que su voz alcanzara los oídos adormecidos de los vecinos. Pasados pocos minutos, las llamas penetraron su piel, atravesando las capas de la epidermis y la dermis, quemando su tejido subcutáneo y los vasos sanguíneos en el proceso. Sus dientes quedaron expuestos luego de que sus mejillas y sus labios se derritieran. Poco a poco y en medio del dolor más grande que alguna vez había experimentado, Beltrán sintió como algunas partes de su cuerpo se iban apagando, sin saber que esto representaba que cada vez más terminaciones nerviosas eran consumidas por las llamas. El olor del café mezclado con gasolina devino en una pestilencia propia de la grasa carbonizada que le causó náuseas a la propia víctima. El humo negro terminó de inundar la caseta, en cuyo interior las llamas se redujeron por la falta de oxígeno. Entonces, con el último soplo de vida que le quedaba, el padre de familia tomó su bolillo y rompió las ventanas para poder respirar, pero el mismo oxígeno que entró a sus pulmones permitió que el fulgor se reactivara de forma violenta, envolviéndole por completo en un manto incandescente que terminaría por provocarle un paro cardíaco. La caseta fue consumida, el metal se deformó, el café se evaporó y las cenizas se convirtieron en el único vestigio de lo que alguna vez fue una ilusión de seguridad para la comunidad de Normandía. Enfrente de la luz, una sombra observaba el espectáculo con un placer melancólico. 2. A 10 kilómetros del fuego de la caseta, otra llama se encendía al mismo tiempo. Esta era pequeña,
frágil e inofensiva. Tenía una consistencia definida y una base azul que marcaba su origen y el tipo de combustible que la alimentaba. Era un encendedor sucio y barato que Ramírez había recogido en una bolsa de basura y que venía utilizando para prender una pipa improvisada de la que salía humo blanco cada cierto tiempo. A Ramírez no le gustaba el bazuco, no lo había probado nunca, pero dadas las circunstancias tenía que fingir su consumo para mimetizarse con el entorno que le rodeaba. Estaba acurrucado cerca de una fogata de basura, envuelto en un par de cobijas de lana sucia y ligeramente húmeda. A pesar de las altas horas de la noche, la calle en forma de L estaba atiborrada de habitantes de calle que deambulaban por el lugar con costales llenos de papel y plástico que esperaban cambiar por algo de comer o, mejor aún, por una papeleta de vicio que les permitiera despegarse de la realidad que los engullía vorazmente. Al lado suyo había dos indigentes durmiendo bajo una carreta hecha con llantas pinchadas y madera podrida. Sus mantas eran un par de cartones que más adelante serían reciclados igualmente. Al fondo, como si fuera el horizonte de un cuadro deprimente y caótico, se erigían unos edificios coloridos de los cuales salían luces brillantes y sonidos vivaces que mantenían despierta la noche, mientras que la luna se ocultaba ante el espectáculo lamentable que se configuraba con lo que la sociedad había decidido botar a la basura. Había edificios rojos, azules, blancos y verdes. Algunos tenían grafitis ininteligibles y otros murales dignos de una exposición callejera. Se podían ver dibujos de Homero Simpson en algunas paredes y escudos de fútbol de Nacional y Millonarios, aunque el favorito de Ramírez era el edificio que tenía en su fachada un escudo de Santa Fecito Lindo, el equipo al que le había hinchado desde muy pequeño. Lástima que no pudiera quedarse a dormir en ese edificio, pues era uno de los más transitados por los traficantes de droga y uno de los más concurridos por los adictos que armaban fiestas de boxer y bazuco adentro. Los ganchos, como se les llamaba a cada una de esas construcciones, no eran lugares hechos precisamente para el descanso, aunque en un sentimiento muy particular sus ocupantes solían evadirse de la realidad dentro de esas paredes. Cucho, Candelita, Candelita. Era un jovencito, probablemente no tenía más de 20 años, pero su dentadura ya se había descompletado por cuenta de los estragos de la droga. Su cara sucia tenía unos pocos pelos que no alcanzaban a completar una barba, y su cabello se escondía debajo de una capota de plástico que cubría todo el atuendo y lo resguardaba del frío bogotano. Ramírez le extendió el mechero y el joven se lo rapó sin decir nada. Se encorvó y lo prendió para encender una pipa hecha con la tapa plástica de un bolígrafo, dentro de la cual reposaba la pasta de cocaína, procesada con ácido sulfúrico y queroseno para producir la droga más popular del barrio por aquel entonces. La punta de la tapa se encendió y el tórax del joven se infló. Luego el humo salió por su boca y un gesto de placer, preocupado, se dibujó en su rostro. Rápidamente la tapa se volvió a prender y el proceso se repitió en varias ocasiones. Durante pocos segundos, el joven, temblando, devolvió el encendedor a Ramírez. «La buena, Cucho», dijo mientras continuaba su camino. Ramírez lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre el mar de indigentes que recorrían las calles del Bronx aquella noche. Allí no solo había despojos de humanos envueltos en ropas viejas y sucias, también era posible encontrarse adolescentes bien vestidos que comenzaban a experimentar las delicias de la droga, muchachas que encontraban bastante atractivo el hecho de darse en la cabeza con un pipazo y una caja de vino barato, pandilleros que se daban valor con un poco de cocaína rendida con polvo de ladrillo, y comerciantes que se aprovechaban de la miseria para sacar rédito económico. Además, en algunas noches era posible ver uno que otro trabajador común y corriente que se adentraba en las redes más oscuras de la ciudad en busca de una dosis de esa droga que, sin saberlo,
le arrancaba su cotidianidad a pedacitos mientras allanaba su camino para convertirlo en uno más de esos zombis que pululaban la L en aquel momento. Ramírez seguía observando la noche con detenimiento. Procuraba guardarse cada detalle en la cabeza, tal como venía haciéndolo durante un par de meses sin descanso. En ese momento, frente a sus ojos, un par de indigentes desataron una pelea. La discusión había iniciado por un ladrillo de cemento que estaban compartiendo, mientras el bloque se hizo pequeño para los dos y se enfrentaron para saber quién se quedaría con él. ¿Veo pirobo se va a parar duro por la silla o qué? Hágalo que sin palabras, loco hijueputa. En ese momento uno de ellos sacó una pequeña navaja oxidada que comenzó a mover de forma amenazante frente a su rival, quien a su vez se armó de un tubo metálico que guardaba en su costal. Péguelo, péguelo, gonorrea. Los indigentes se amenazaban entre insultos y gruñidos propios de animales. A su alrededor nadie se había inmutado, salvo Ramírez, quien esperaba ansioso el desenlace de la reyerta. Entonces aquel que tenía el tubo se lanzó al ataque y esgrimió una parábola por encima de su cabeza, pero su contrincante fue mucho más habilidoso y esquivó el golpe, lo que le brindó un espacio perfecto para asestar un par de puñaladas a su rival. El tubo cayó al suelo y el herido se llevó las manos al pecho con la preocupación de quien presiente que la muerte le acecha. «Me dañó, perro, me dañó», gritó más con miedo que con rabia. El atacante se limitó a mirar a su víctima en silencio. «Este hijueputa me dañó». «Eso sí, ¿quién lo manda a ponerse daletoso con la silla, perrito? Más bien, despégala de aquí o se las pego otra vez». El vencido agachó la mirada y se fijó en sus propias manos untadas de sangre. En silencio y sin volver a mirar a su agresor, se retiró dando tumbos entre la multitud errante. Al tiempo, el otro indigente limpió la navaja con su pantalón roto y la guardó en un cinto improvisado con una cuerda. Luego se sentó sobre el bloque de ladrillo y sacó un porro ennegrecido y a medio fumar. Mientras lo hacía, puso sus ojos en Ramírez, que, provocador, se quedó viéndolo sin musitar palabra, hasta que sus miradas se perdieron entre la corriente de indigentes. Nadie más reparó la confrontación. La noche era larga. Ramírez llevaba varias horas sin comer. Aquel día no había recibido su acostumbrada ración luego de dejar el amasijo de papeles arrugados en las bolsas negras de una de las entradas del Bronx. Estaba contemplando comprarse una cena express en una de las casetas del Gancho Mero, donde por 2.000 pesos vendían una manotada de sobras de restaurantes del centro de Bogotá envueltas en un papel periódico. Algo es algo, pa' los que ni mierda comen, pensó. Pero cuando se había armado de valor para hacer la fila, llegaron sus más recientes amigos, la Rata, Firulais y Cardo. Los había conocido a su llegada al Bronx, un par de meses atrás, aprovechando una gran dosis de bazuco que le había sido entregada y que le serviría para romper el hielo callejero de forma natural e insospechada. «¿Cómo fue, monstruo?», exclamó la Rata, con su alegría característica mientras le extendía el puño a Ramírez. «¿Qué dice, ratica? ¿Todo bien?» La Rata era un joven de unos 23 años que llevaba pocos meses viviendo en las calles. Su aspecto delgado y demacrado contrastaba con su actitud jovial. Su cabellera rubia se había ennegrecido por cuenta de la grasa y la mugre del caos bogotano. Junto a él venía Firulais. Entonces, la frialdad de su saludo contrastaba con la calidez de su compañero. Firulais, o Firu, como le decían usualmente, era un hombre de pocas palabras. Miraba siempre al vacío. En lo más profundo de la oscuridad de sus ojos solo podía percibirse un resentimiento contra todo lo que habitaba el mundo. Su ceño, constantemente fruncido, lo dotaba de una expresión constante de desagrado, que solo se esfumaba parcialmente cuando, luego de titubear por segundos, abría la boca para decir cualquier cosa sin contexto. A Ramírez siempre le pareció extraño que un tipo así tuviera un grupo de compinches, pues era evidente que le molestaba todo tipo de compañía.
Probablemente se debía a que en el grupo era más fácil conseguir las cosas, una suerte de relación mutualista basada en la hipocresía y la apatía. Tal vez, a los ojos de Ramírez, el único atisbo de humanidad de Firu pasaba por su gusto por el fútbol. Siempre que se encontraba una camiseta de cualquier equipo en la basura, no dudaba en coleccionarla en su costal, aun cuando hubiese sido producida en alguna bodega de ropa pirata del sur de la ciudad. Y detrás de ellos estaba Cardo, quien se limitó a saludar a Ramírez con un ademán silencioso. Era con quien mejor se llevaba, tal vez porque tenían la misma edad, 30, o simplemente porque de los tres era el que menos había permitido que la droga le carcomiera los sesos. Hasta la llegada de Ramírez al grupo, Cardo fungía como una suerte de guía para los otros dos jóvenes, quienes habían encontrado a un compañero ideal, que no era avaro con el bazuco, que siempre estaba dispuesto a compartir y que tenía los conocimientos necesarios para mantenerlos a salvo. De nariz redonda, piel clara y el pelo negro ondulado, Cardo pasaba sus días reciclando por distintos barrios de la ciudad, cuidándose de recoger lo necesario para comprar un par de dosis diarias, un puñado de sobras de comida y, cuando le iba bien, lo de una habitación en alguna de las pensiones de la L. ¿Ya tiene rancho?, preguntó Cardo. No, pues... Ramírez señaló el piso. No, manito, ¿cómo se le ocurre? Camine con nosotros. Cardito nos va a gastar una suite, añadió la rata con emoción. No, no, me da pena, respondió Ramírez con timidez fingida. Hágale que todo bien, yo me quedo aquí. No sea pendejo, hermano. Cardo respiró profundamente. Hoy fue un buen día. Además, está haciendo severo frío. Las suites en realidad eran pequeñas habitaciones de unos 9 metros cuadrados que las bandas dueñas de los ganchos habían adecuado en los pisos superiores para brindar espacios donde los adictos consumieran aún más durante la noche. La amanecida en un cuarto costaba alrededor de 7,000 pesos y muy de vez en cuando incluía un par de papeletas como promoción especial. Adentro podían reunirse libremente quienes quisieran entrar, por lo que era común que grandes grupos rentaran una de estas habitaciones que ofrecían un par de colchones rotos y sucios y una cubeta llena de orines estancados. Aquella suite quedaba en un gancho que exhibía un grafiti de Pablo Escobar en la fachada. Luego de subir las escaleras, los amigos entraron en su habitación, aprovecharon que el balde estaba vacío e improvisaron una pequeña fogata con el papel periódico y unos trozos de madera reciclada. Mientras Cardo atizaba el fuego, Firulais comenzó a hablar de la nada. Yo no sé por qué hijueputas tenemos que vivir así. Yo no sé qué hago aquí con ustedes, pudiendo estar en cualquier otro lado. ¿Ya va a empezar otra vez, perrito?, interpuso la rata en un tono amigable. Relaje el pony. No, empezar otra vez no. Yo estaba para grandes cosas, tenía trabajo, estaba estudiando, era re áspero. Y entonces esa malparida perra se tiró todo. El fuego se hacía más fuerte. Los ojos de Firu, sin embargo, seguían completamente negros. ¿Usted se imagina lo que se siente llegar a la casa y ver a la mujer de uno con otro hijueputa? Pa' más piedra estaba lloviendo. Me estaba mojando como un huevón. La rata soltó una carcajada rimbombante que fue atajada con la mirada asesina de Firu. Mientras tanto, Cardo continuaba concentrado en mantener el fuego con vida. Ustedes no se imaginan, yo quería matar a esa malparida, pero no sé, me dio fue por irme corriendo como un marica, a lo bien que a veces me arrepiento, de pronto no estaría acá. De pronto estaría encanado, respondió Cardo con solemnidad. Que va, Cucho, ni que no supiera cómo es la cosa acá. Usted sabe que los tombos no sirven pa' ni mierda. Además, ¿quién se va a fijar en un hijueputa de esas en pleno Bosa? Usted sabe que allá no hay ley ni Dios. Ramírez se acomodó sobre su porción del colchón y bajó la mirada. Jamás había escuchado a Firu hilando más de 4 palabras. A lo bien que si yo hubiera hecho lo correcto, seguro no estaría aquí pidiendo plata pa' meterme un carrazo. Seguro que estaría lo más de relajado por allá en una casa bien áspera en el campo, sin preocupaciones, sin rencores, sin odios, solo paz, ¿sí me entiende? Firu no le quitaba la mirada apagada al fuego. Pero no, continuó,
Me puse a meter vicio como un marica, dizque para olvidarle y no pensar en hacerle cosas malas. Y ahora lo que quiero es matar a todas esas hijueputas que son como ella. ¿Sí han pillado? Lo dan por un pase las malparidas, todas son unas perras. Todos alrededor se miraron en silencio. Es que son todas, en serio. Cuando era chiquito en educación física, las malparidas me bajaban la pantaloneta y los calzoncillos y se burlaban de mi pipí. No, pues qué risa. Firulais comenzó a agitarse. Es que las veo y me dan ganas de rayarles la cara. ¿Se han dado cuenta cómo nos miran con asco cuando les pedimos la liguita? Nos ignoran tratando de simular el miedo que les producimos. Y lo peor es que creen que no nos damos cuenta. Yo por eso sí, cuando puedo les rapo el bolso o el celuco, de pura maldad, porque ni siquiera es que me importe la plata, sino que esas malparidas sacan lo peor de mí. Pero un día se me va a acabar lo buena papa. A lo bien que sí, a lo bien que sí. La rata, visiblemente asustado, buscó refugio en la mirada de Cardo, quien permaneció inmutable mientras el fuego extinguía ante la falta de combustible. Firulais respiraba desordenadamente y se limpiaba la saliva seca de las comisuras de su boca fétida. —Firu, ¿cómo quedó el atleti? —preguntó Ramírez tratando de cortar la tensión. Firulais salió de su embeleso violento, espabiló y miró a Ramírez con desconcierto. —¿Ah? Sí, que cómo quedó el atleti —señaló la camiseta que Firulais traía puesta. Era del Atlético de Madrid de España. Firu se miró el pecho extrañado y levantó la cabeza para lanzarle una mirada de desprecio a Ramírez. —¿Y yo qué voy a saber, huevón? Las cenizas del papel quemado y la madera consumida yacían humeantes dentro del balde. Aunque ya había amanecido, la luz no llegaba a la habitación del gancho donde los indigentes pasaron la noche. Ramírez había despertado hacía rato, pero no quería ser el primero en levantarse, por lo que esperó a que alguno de sus compañeros diera señales de vida. Pasaron 30 minutos antes de que la rata se arrodillara sobre el colchón y bostezara estirando los brazos de forma histriónica. —Buenos días, perritos ilustres. Acto seguido sacó una pipa y la encendió con un desvencijado mechero, estremeciéndose a los pocos segundos de ingerir el humo. —¡Uf! Buenísimos. Cardo y Firulais despertaron también y a los pocos segundos golpearon afuera de la puerta. —Arriba, cenicientas, pa' fuera que se les acabó el tiempo del chuzo. Todos salieron. Afuera el Bronx lucía tal como la noche anterior. Los ríos de indigentes no mermaban y las mareas seguían su curso deambulante sin verse alteradas. Las taquillas de los ganchos ya habían empezado su turno matutino y las filas hostiles seguían creciendo a cada minuto que pasaba. Cada hora una taquilla vendía alrededor de 200 dosis de bazuco, por lo que el negocio era sólido y boyante. ¿Cómo era posible que alrededor de tanta miseria se moviera tanto dinero? La economía de lo abyecto no paraba. Ninguna ventanilla cerraba sus rejas en ningún momento. La droga seguía fluyendo como fluían aquellos despojos humanos entre dientes podridos y ropas harapientas. Aún en el caos de la ciudad, las masas se habían sabido configurar en una especie de orden orgánico determinado por la necesidad de consumir. Aunque bueno, también determinado por las armas de los sayayines, los dueños del negocio. Ramírez prestó atención a uno de ellos. Parecía un espectro de la muerte adornado con la moda del submundo bogotano. Tenía unas gafas de sol, una cachucha plana de gran tamaño con el escudo de un equipo de baloncesto de la NBA y una pañoleta negra que cubría la parte inferior de su rostro hasta la mitad de la nariz. Encima de todo, la capucha de un buzo negro de lana y poliéster terminaba de resguardar su cuello y sus orejas, guardando por completo su identidad y su propia naturaleza humana. Debajo de la abultada sudadera era evidente que estaba empuñando un arma de fuego, lista para ser desenfundada ante cualquier señal de peligro o de irrespeto. Cerca de él había otro igual, solo que en vez de buzo, este llevaba una chaqueta impermeable con el logo de un equipo de béisbol de la MLB y un gorro de lana en vez de capucha. Como ellos, había muchos más en las inmediaciones de la L. Ramírez había logrado identificar la forma en que se comunicaban con señas y sonidos, así como la manera articulada
en la que actuaban cuando se presentaba alguna anomalía en el lugar. ¿Vamos a desayunar, Cucho? La rata señaló la fila para comprar bazuco. No, yo paso, ratica, pero hágale que yo lo espero. Yo lo acompaño, perrito, respondió Firulais. Yo paso también, mis chinos, finalizó Cardo. La rata y Firulais se dispusieron a hacer la fila en el gancho Homero. Ramírez y Cardo les esperaron sobre una montaña de desechos. Usted es distinto, manito, le dijo Cardo a Ramírez. Sí, usted no es como estos carrolocos que no pueden pasar una hora sin meter vicio. A usted no se le nota la ansiedad ni la abstinencia. Ramírez se puso nervioso. ¿Qué va, Cardo? No hable pendejadas. No son pendejadas, manito, yo me lo he pillado, usted no es como nosotros. Pero ¿qué dice, Cardito? Si nos ponemos en esas, usted es igual que yo. No, no, para nada. Puede que yo tampoco esté perdido en el vicio, pero parecidos no somos. Yo me lo he pillado. Usted está en otra juega por acá. Cardo se quedó mirando fijamente a Ramírez a los ojos. Luego le cogió una mano y la examinó con detenimiento. Vea, esas manitos de princesa, le falta calle, papito. Ramírez recogió su mano con violencia. Estaba dispuesto a defenderse si era necesario. En ese momento se formó la algarabía en la fila. Un indigente había salido corriendo de la taquilla con un pequeño botín de papeletas de bazuco entre las manos. Al fondo los vendedores chiflaban de forma particular y en pocos segundos los dos sayayines que había visto Ramírez se abalanzaron sobre el prófugo de forma implacable. ¿Qué dijo la gonorrea esta? ¿Me les volé? ¡Ja! Quieto ahí, mariconcito. Los espectros apretaron tan fuerte al indigente que lo hicieron llorar. Los que hacían la fila se burlaban, mientras que uno de los sayayines desfundaba su arma y le acercaba a la garganta del ahora capturado, que no paraba de sollozar. La rata y Firulais vitoreaban a los verdugos. Mucha loca ese chino, dijo Cardo sin emoción alguna. ¿Y ahora? Preguntó Ramírez. Ahora esperar a ver cómo se levantó Cubillos. Y como si se tratara de una invocación, justo cuando le nombraron, Cubillos apareció. Era un hombre trigueño, tosco, próximo a los 60 años, de esos que pareciera tener la piel de caucho, dura, reseca, inalterable. Tenía un corte militar y siempre permanecía completamente afeitado, sin importar el día. Entre tantas capuchas y harapos resaltaba siempre por su aspecto impecable. Vestía una camisa colorida, debajo de la cual se asomaba una gran cicatriz por su cuello. Aunque no aparecía todos los días en las calles, todos sabían que era el dueño de ellas y de todo lo que se atrevía a deambular por allí. No tenía necesidad de cubrirse la cara porque se encontraba fuera del alcance de la justicia. Desfilaba por ahí ostentando sus joyas pesadas, su nariz bulbosa y su diseño de sonrisa que hacía que sus dientes parecieran chiclets Adams. Era evidente que cuidaba de su aspecto físico, muy a pesar de que la naturaleza no le había dotado de un atractivo particular. No jodas que tenemos otro correlón, otro patrón aquí lo tiene. El sayayín apretó la nuca del rehén y lo declinó hacia su jefe. Perdóneme, patroncito, exclamó el indigente entre mocos y saliva. Yo les devuelvo todo, yo les pago, yo hago lo que me digan. El ruido, ocasionado por gritos, chiflidos y burlas de los presentes, se hacía cada vez más fuerte. Cálmese, pelao, respondió Cubillos con una calma inquietante. Cálmese que todo bien. El indigente se limpió los mocos con la manga de su chaqueta. Suéltenlo, yo creo que ya aprendió la lección, ¿cierto, pelado? Sí, patroncito. Los sayayines le soltaron y se arrodilló ante los pies de Cubillos. Dejó como ofrenda las papeletas de bazuco que había robado. Yo no sé qué me pasó, pero le juro que no vuelva a pasar. Obvio que no volverá a pasar, pelado. En ese momento sacó su pistola de detrás del pantalón y sin que nadie tuviera tiempo de procesarlo, le disparó al indigente en uno de sus muslos. La algarabía de la fila se esfumó por completo y por un par de segundos se escuchó un silencio aterrador que fue desgarrado por los gritos de dolor del joven ladrón. Recojan a esta pichurria, muchachos. Nos vamos donde Pepe.
En medio del silencio contemplativo de la situación y al tiempo que los Saiyajines recogían al herido y se lo llevaban al interior de uno de los edificios grafiteados, Cubillos levantó la mirada y se dirigió a todos los indigentes que estaban haciendo fila. Aquí no somos hermanitas de la caridad. Aquí hay que pagar para gozar, que le quede clarito a todos que con nosotros no se juega. Aquí los recibimos con los brazos abiertos, pero se tienen que portar bien, si no, pues nos toca ponernos malosos y ustedes ya saben cómo es la vuelta. Entonces la rata interrumpió el discurso de Cubillos sin pensar en la imprudencia que estaba cometiendo. Pepe, Pepito, Pepón, la recontramala para el ladrón. Todos los que conformaban la fila volvieron a reír de forma incontrolable ante la mirada estupefacta de Cubillos, quien empuñó su arma y dio un disparo de advertencia al cielo. Nuevamente el silencio llegó al Bronx. Muy chistoso, mariconcito. Cubillos estaba salido de casillas. Su nariz se hacía incluso más grande de lo que ya era. Muy chistoso, muy Pepito, Pepe, Pepón. ¿Me salió trovador? Pues a Pepe le encantan los trovadores. El rostro de la rata se transformó. El terror desfiguró sus ojos y su boca. No, no, espere, patrón, era jodiendo. Jodiendo mis huevas. Llévense a este pirobo también. En ese momento los Saiyajines se abalanzaron sobre la rata y lo redujeron en pocos segundos. Firulais trató de intervenir de forma impulsiva. Veo, dejen sano al chino, no sean percantas. Mientras trataba de que los Saiyajines soltaran a la rata, otro de los guardias le golpeó con el mango de la pistola y lo redujo rápidamente. Cubillos se dirigió al edificio donde habían llevado al ladrón y se esfumó en la oscuridad del umbral de la puerta. Detrás, la rata y Firu eran conducidos entre varios escoltas. Ramírez miraba con soberbia. —¿Qué hace parado como una hueva, hermano? —increpó Cardo, mientras comenzaba a caminar hacia el edificio. —Rápido, vamos a ver qué podemos hacer. Ramírez siguió al indigente en silencio. En la puerta, dos Saiyajines bloqueaban el paso. —Despéguenla de aquí, par de maricas, despéguenla, que no es con ustedes. —¿Cómo que no es con nosotros, viejo? —respondió Cardo de forma agresiva. —¿Cómo que no es con nosotros? Si se llevaron a nuestros parceros. —Que la despegue, gonorrea. Cardo pecheó al guardia y éste lo empujó de vuelta con fuerza desmedida. —¿Se va a poner de aletoso, Cucho? ¿Quiere entrar? Pues hágale. Sacó su pistola y la apuntó a la cara de ambos. —Pa' dentro, hijueputas. Cardo y Ramírez recorrían un laberinto de paredes sucias y rayadas. El mal olor se intensificaba a medida que avanzaban por la oscuridad del gancho. ¿Cuál era el afán, par de maricas? ¿Qué hubo? A ver, rápido. Entre empujones, los Saiyajines apuraban a los indigentes para que se reunieran con Firulais y con la rata. En las semanas que llevaban el Bronx era la primera vez que Ramírez perdía su naturaleza incógnita y se veía inmiscuido en una situación en la que no tenía el control sobre sí mismo. Los pasillos parecían eternos. Por algunas ventanas, cubiertas con madera y cartón, se colaba la luz del sol lo suficiente para iluminar tenuemente el camino de los ahora cautivos. Avanzaban a través de puertas cerradas, aseguradas con cuerdas de fique o cadenas. Este edificio era distinto a los demás ganchos en los que había estado. Aquí no había adictos caminando por los pasillos. No había residuos de fogatas ni señales de grandes reuniones de consumo. En realidad tenía más bien un aspecto como de calabozo. Por la escalera, pendejos, abajo. Al llegar a la parte de atrás de la edificación, los Saiyajines indicaron a Cardo y a Ramírez que descendieran al sótano. Allí la luz del sol no llegaba, aunque era reemplazada por un bombillo amarillo que centelleaba constantemente. En cuanto terminó de bajar los escalones, Ramírez deseó que dicho bombillo se hubiera apagado. Abajo, Cubillos estaba con el indigente que se había robado las papeletas de bazuco. Ya casi no se quejaba del dolor en su pierna, pues sus trabajadores se habían encargado de golpearlo hasta dejarlo semi-inconsciente. Al lado, Firulais y la rata estaban en completo silencio, apabullados por lo que ahora veían como una muerte segura a manos de Pepe. A espaldas del patrón había una gran alberca llena de agua sucia y maloliente.
Pronto el líder de los Saiyajines se percató de la presencia de los nuevos clientes. ¿Y esto qué fue? Cubillos levantó la mirada hacia el umbral, por el que aparecieron los dos indigentes acompañados de sus captores. No jodas que estos también se pusieron de ratas. No, patrón, pero estaban muy aletositos porque usted se les llevó a los amigos. Entonces se los traje para que se reunieran. Cubillos miró a los ojos a Ramírez. Su ceño fruncido y la sombra que sus pómulos generaban sobre sus pupilas le dotaban de un aire siniestro e intimidante. Era evidente que lo estaba estudiando. Le miró de arriba abajo con desprecio y buscó la mirada de Ramírez, quien procuró sostenerla, aunque luego de unos segundos la desvió intimidado. Luego observó a Cardo, que permanecía impasible ante la situación tan confusa. Cubillos relajó su mirada. La sombra de sus ojos se esfumó y el odio pareció ser reemplazado por una curiosidad inocente. ¿Pelado? Cardo asintió en silencio. ¿Cómo está de grande, mi rey? Cardo continuó en silencio. ¿Y ustedes por qué se pusieron de lámparas? ¿Se mamaron de la vida o qué? Ramírez no levantó la mirada. Había calmado sus pulsaciones a través de su respiración y pensaba en cómo podría librarse de la situación. ¿Ustedes saben cuánta gente ha entrado aquí y ha vuelto a salir? Cardo permaneció inmóvil. Ya 5 maricas es mucho para Pepe. La rata que nos quería robar seguro no le dará un brinco. Con la punta de la pistola, Cubillos levantó la cara putefacta del indigente moribundo. Pero ya con ustedes 4 es muy berraco. Va a tocar guardarlos en la gaveta. Ramírez miraba a Cardo de reojo. No lograba concebir su tranquilidad. ¿También aprendió técnicas de manejo del estrés? Cubillos, yo a usted no le como ni de almuerzo. Déjenos sanos que nosotros no hemos hecho nada malo. El patrón se vio desconcertado por la afrenta de Cardo. La furia volvió a postrarse en su mirada, pero esta vez no era tan pura como antes. Esta vez estaba contaminada con algo de inseguridad, algo de impotencia. ¿Usted quién se creyó, viejito? ¿Cómo se le ocurre que me va a hablar así? Tomó el cuello de la camiseta de su rehén y a la defensiva lanzó una mirada a sus lugartenientes para reafirmar su autoridad. Ya, Cubillos, insistió Cardo, relaje el pony. Ramírez pudo percatarse de que, a espaldas de Cubillos, algo se movió entre las tinieblas. Relajará el pony su madre, hijueputa. El líder de los Saiyajines tiró del cuello del indigente moribundo y lo lanzó hacia el estanque de agua putrefacta, del que una bestia gigantesca, llena de escamas, salió para recibir la botana drogadicta que tardó menos de un segundo en caer. Unas fauces se abrieron y expusieron unos dientes enormes y amarillos que brillaron entre la oscuridad. Sobre estos cayó el cuerpo del indigente que ahora comenzaba a pagar su verdadera condena por robarse unas papeletas de bazuco. En cuanto su cuerpo hizo contacto con las navajas del calcio, éstas se cerraron penetrando su piel en múltiples partes, provocando la ruptura de huesos, nervios y tejidos de forma aparatosa. La somnolencia producida por la golpiza se rompió entre la mordida de Pepe, un cocodrilo que había vivido los mejores años de su vida en aquel estanque del Bronx, donde lo habían alimentado religiosamente con los despojos humanos que los Saiyajines llevaban allí por órdenes de sus superiores. La tenaza había deformado por completo la cadera del joven que gritaba descontroladamente, mientras Cubillos miraba a Cardo. El animal se sacudió un par de veces y se hundió nuevamente al fondo del estanque, ahogando en el proceso a su víctima, quien dejó de chapotear a los pocos segundos del ataque. Luego de unos instantes el agua volvió a estar completamente quieta. Los gritos de terror de la rata comenzaron al tiempo que se extinguieron los de la víctima. No, 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 por favor, señor, déjenos ir, por favor, perdóneme. La mugre de su cara se había humedecido con las lágrimas y los mocos que untaban su bigote rubio. Le juro que yo no vuelvo a abrir la jeta, Pachuchito. Shh, shh, intervino Cubillos con tranquilidad. Tranquilo, pelado, no se me esponje. ¿Usted sabía que los cocodrilos pueden durar varios días sin comer? Yo me imagino que usted, antes de volverse un vicioso, fue al colegio. Yo me imagino que allá le enseñaron que los animales de sangre fría tienen una digestión bien lenta.
Volteó a mirar a Firulais, quien miraba el estanque en completa quietud y silencio, como si su rabia incontrolable también hubiera sido devorada por el animal. Con una comida tan grande, continuó Cubillos, a Pepe no le podemos dar nada más por un buen tiempo. Si yo lo tiro a usted, bomboncito, ese animalito lo único que va a hacer es jugar con sus brazos y con sus piernas, pero dudo que se lo termine comiendo. Y después, ¿qué mierdero nos deja ahí con su cuerpo descomponiéndose? No, fresco. Yo a usted solo lo traje para que se diera cuenta que a mí no me gusta que me chimbeen. Esas bromitas maricas no van conmigo, mi rey. Y a Pepe tampoco le gustan. No, no, patrón, le juro que yo no vuelvo a abrir mi jeta. Yo sé, pelado, muy pendejo usted si se pone a decir maricadas. Luego volteó a mirar a Cardo. Además, usted tiene buenos amigos. Más bien párele bolas a ellos, camine derechito, tranquilito y todos felices. Bueno, ya deje la huevonada, Cubillos, increpó Cardo. Déjenos ir que nosotros no hemos hecho ni mierda. Ramírez levantó la mirada de forma confiada. No había querido ser parte de la cena de ninguna manera. Correr era imposible. Había 2 guardias al final de las escaleras. No estaba armado como para luchar por su vida y nadie, fuera del sereno Cardo, podía brindarle ayuda. Así que resolvió mostrar valentía. Si moría, por lo menos que fuera de forma decorosa. Cubillos soltó una risa estrepitosa. Usted sí no cambia, ¿no, pelado? ¡Qué gonorrea! Se dirigió hacia la rata. Hágale que todo bien, yo los voy a dejar ir, pero ni crea que cualquier marica se burla de mí y se va como si nada. Desenfundó la pistola y le golpeó en repetidas ocasiones en la cara. El resto de los rehenes permaneció tan impávido como los captores. Pepe, Pepito, Pepón, gritaba mientras blandía su pistola. La remala para este maricón. Pronto el pómulo de la rata cedió y un gran chorro de sangre brotó, untando la ropa del joven, mezclándose con sus lágrimas, tinturando su bigote y manchando su dentadura, que, por los golpes, se convirtió en una ruina irregular, de la que brotaban gritos de dolor. Pepe, Pepito, Pepón. La ira del agresor se incrementaba. Rime, rime, maricón. A ver si con la jeta rota vuelva a decir maricadas. Luego de unos segundos, Cubillos retomó la compostura. Dejó de golpear a la rata y se volvió a guardar la pistola en la parte trasera del pantalón. Se miró la camisa, la estiró y la examinó detenidamente. Cuando encontró unas pequeñas gotas de sangre se molestó de nuevo. Vida hijueputa a la camisa. Ahora quién se aguanta la cantaleta de mi mujer. Miró de nuevo a la rata, que lloraba desconsolado, y se dirigió a Cardo y a Ramírez. Recojan a este pendejo y llévenselo, pero joche, o se lo tiro a Pepe y me importa un culo si no se lo come. Cardo rodeó a Ramírez. Ambos apresuraron a asistir a sus amigos y los 4 comenzaron a caminar lentamente hacia la escalera. En ese momento las caras de Cubillos y de Cardo se encontraron. Saludes le mandaron, Cardito. Coma mierda, Cubillos. Cardo atizó la fogata improvisada que el grupo había prendido en su refugio de aquella noche. A su lado la rata dormía entre quejidos inconscientes de dolor. Ramírez miraba el fuego en silencio, mientras que Firulais se quejaba. Un cocodrilo, ñero, un hijueputa cocodrilo. No jodas que no sabía, Firu, replicó Cardo. No, mi perro, yo se había escuchado las historias, pero yo pensé que era pura mierda de esos hijueputas para meterle terror a uno. No, viejito, me extraña. Usted sabe que aquí cualquier historia de miedo es verdadera. Aquí no hay necesidad de inventarse nada. Uy, no, Cardo, pero es que una cosa es que quiebren sapos, que se roben perras para venderlas, o que desaparezcan ladrones. Pero es que un cocodrilo, un hijueputa cocodrilo, no, ñero, yo ni sé qué puta sigo haciendo aquí. Yo debería irme a vivir a un sitio más relajado, no sé, por los lados de Monserrate o de Chapinero. Allá hay puro gomelo que no se mete con uno, y hasta perras ricas se ven, esas universitarias que no saben ni mierda de la vida. Pero es que un cocodrilo. Pero ¿cómo se va a ir? Cardo sonrió. ¿Pa qué se va a ir, hermano? Si a los 2 días se devuelve, porque entre más lejos de la cuadra, más caro el Suzuki. ¿A usted se le olvida? Pepe apenas le cobren el doble por un carrazo. Firulais soltó una carcajada. Luego se puso serio súbitamente. Pues, ¿pa' qué le digo que no? Sí, mi can. Además, usted parece que no conociera Cubillos, ¿o no se acuerda de la del hueso?
Firulais se estremeció, esbozó una sonrisa y miró el fuego. Sus pupilas negras no reflejaban ningún brillo. Ahí estaba de nuevo esa impavidez intimidante, ese cambio de ánimo demencial y desconcertante que tantas veces había demostrado. La habitación quedó en silencio por un momento hasta que Ramírez espabiló. ¿La del hueso? ¿Cuál es la del hueso? Los ojos negros de Firulais se encontraron con los de Cardo. Ambos voltearon a mirar con un poco de desprecio a Ramírez. Su merced es como nuevo por acá, ¿cierto? Respondió Cardo con ironía. Yo es que en serio no termino de descifrarlo, pero bueno, párele bolas, porque este es un clásico del Bronx. La rata, dormido, se limpió las babas y la sangre coagulada de su boca. El gesto le generó un dolor que, de todas formas, no lo sacó de su sueño. Cardo le calmó con ternura. Firulais volvió a mirar el fuego. Se concentró en no escuchar la historia que Cardo estaba por contar. Incluso alguien como él había tenido suficiente crudeza por un día. Hermano, hace como 10 años, cuando esta cuadra ya estaba formadita como la conocemos, yo fui a comprarle un poquito de vicio a la gente de Cubillos. Por esa época ese man no llevaba tanto por acá, pero no me pregunté por qué. Cuando llegó todo el mundo le empezó a correr, como si fuera quién sabe quién. A lo bien, una locura. ¿Y pa' qué? El man trajo merca re áspera. Fue muy raro todo, porque todos los otros ganchos le abrieron campo como si nada, sin plomo, sin cuchillo, sin sangre. Ese man se tomó el chuzo como si fuera el presidente del Bronx. Y pues véalo, usted ya se pilló que ese man ahí donde lo ve todo lamparoso, con sus camisas y su peluqueado, es el dueño de esta mierda, con decirle que hasta los tombos le comen, y hasta le compran. Le juro que yo he visto a esos tombos hijueputas comprándole sin asco. Ramírez sonrió con ironía. El caso es que yo entré al gancho por mi golpazo. En esa época el man no tenía tantas taquillas abajo, sino que uno tenía que subir por el vicio porque él era el que lo atendía personalmente. Usted sabe, como cuando uno monta un negocio de ceros y al principio es el todero. Así mismo. Entonces, pues yo entré y empecé a subir las escaleras y ese chuzo estaba lleno de chirris por todo lado. Porque, ¿pa' qué? Pero en serio, la merca de ese man era severa. Y pues nada, el caso es que cuando yo entré el man me recibió lo más de bien, re tranquilo. El man era la primera vez que yo le compraba porque pues me habían recomendado el Suzuki del man. Pero ese malparido no vendía solo bazuco, el man también movía resto de vareta y perico como un putas. Eso hasta pepas pa' los gomelitos. Y pues yo llegué, saludé al hombre y me recibió de una con 2 piedras en la mano esa gonorrea. ¿Qué quiere, pirobo? Y yo, ush, pero bájele un cambio, ¿no? Y el man, ¿cuál cambio ni que hijo de putas? ¿Qué quiere? Y pues yo por esa época le jalaba resto al perico. Entonces le pedí una felpa, porque el man lo vendía como a 5 lucas. Obvio esa vaina era re rendida, pero barata. ¿Y con qué la rendía?, preguntó Ramírez para seguirle la conversación. Pues ahí está lo macabro de la historia, porque apenas me soltó la felpa, pues yo le pagué y el man se guardó la plata. Cuando me dice, buena perro, pórtese bien y verá que aquí hasta le fiamos. Y yo pues re contento, ahí mismo abrí la bolsita y me metí 2 pases como para animarme. Y entonces llega el man y me dice disque, pero eso sí, Cardito, no se me vaya a hacer el marica con lo que le fié, porque aquí el interés es bravo. Y yo con las ñatas todas blancas como, uy, pero qué, y me pide que lo siga. Entonces nos vamos para el piso de abajo y ahí había unos cuartos, todos cerrados, y entre más nos acercábamos se empezaban a escuchar unos gritos, pero hermano, unos gritos los hijueputas. Le juro que yo a lo bien nunca había escuchado unos gritos así. Y yo todo paniqueado porque ya ni sabía ese man a dónde me estaba llevando. Pero pues usted sabe que uno todo carramaneado pues no le come a nada. Cuando esta gonorrea abre una de las puertas y usted no se imagina lo que me encontré. ¿Qué?, preguntó Ramírez completamente concentrado. No, pues váyase de culo. Adentro había un tipo amarrado con cadenas. El man estaba boca arriba y tenía los brazos como pegados a la pared, pero también estaba pegado al piso con una cadena que lo atravesaba de lado a lado. Y abajo había un chorrero de sangre el hijueputa. ¿Y sabe por qué? Párele bolas. Pues el tipo estaba cojo. A ese man le habían mochado una pata. Se la habían cortado hasta la rodilla y por eso había sangre por todos lados.
y al pirobo le tenían amarrada la pierna para que no la moviera. Ese man se retorcía del dolor y no paraba de quejarse. A veces gritaba, a veces solo chillaba, pero le juro que no paraba de hacer ruido. Bueno, ¿y qué? Pues hermano, el tipo no estaba solo. Imagínese que ahí donde tenía la pierna mochada había otro man acurrucado y apenas Cubillos abrió la puerta, se volteó todo azarado y le dijo: «Patrón, buenos días». El mancito, todo decente, y llega Cubillos y dice: «¿Qué hubo, Lagañita? ¿Cómo le ha ido con este moroso?». Y el man se pone de pie y cuando lo veo, tiene en las manos una bolsita transparente llena de polvo blanco y una lima. Entonces el man mira la bolsa, se la señala a Cubillos y le dice: «Pues bien, patrón, yo creo que con la rodilla esta percanta termina de completar la cuota». Y yo volteo a mirar al mocho y le miro la pierna y el man tiene el hueso salido, totalmente al aire. Ramírez no pudo disimular su asco, aunque seguía muy atento al relato. ¿Le estaba raspando el hueso al man? Así es, viejito, dizque el tal Lagañita llevaba ahí como 2 horas dándole al hueso del mocho. Raspe que raspe pa' sacarle polvo, y yo con mi bolsita de perico en la mano, y Cubillos me dice: «Aquí el que me descompleta el perico me lo tiene que completar con lo que tenga». Y luego mira mi bolsita y yo con la jeta abierta. Imagínese, me estaba oliendo la pata de ese pobre hijueputa. No seamos tan maricas. Ramírez había perdido nuevamente la calma. ¿Y usted siguió oliendo perico? No, hermano, ¿con qué ganas? ¿Pa' qué? Pero al menos ese día Cubillos me curó de uno de mis vicios. Ahora solo me quedan como 1000 más. Firulais soltó una carcajada. Ramírez lo secundó y Cardo se unió tímidamente. Pero venga, venga, interrumpió Ramírez. ¿Usted ya se conocía con Cubillos? No, no, ¿por qué? Respondió el indigente sin dejar de reír. Porque el man le decía Cardito como si ya lo conociera. La sonrisa desapareció. No, hermano, seguro me equivoqué, no me paré bolas. Ramírez se quedó mirándole. Quería preguntarle más, pero en ese momento Firulais interrumpió. Bueno, ya que no hay perico de mocho, ¿por qué no nos metemos un carrazo bien maquia, como para cerrar este día de mierda? En ese momento sacó la tapa del bolígrafo y la llenó de bazuco, se la puso en la boca y la encendió para aspirar de forma acelerada. Una humereada blanca le tapó la cara. «Eso, hijueputa», exclamó Firulais. «Qué putería de droga, no joda, dan ganas es de salir a cometer los errores». Luego extendió la tapa a Cardo. «Hágale, Cucho. Hoy estoy amplio porque usted nos reviró con la gonorrea de Cubillos». Cardo se quedó mirando la tapa y luego la aceptó. Bueno, uno al año no hace daño. Aspiró el humo y se estremeció con su calma particular. Luego le pasó el bazuco a Ramírez. «Le toca, hermano». Ramírez, a la defensiva, trató de evitar la situación. «No, Cardo, todo bien. Yo tengo el mío, tranquilos». Firulais se puso particularmente violento. «¿Me va a despreciar? Coma mierda, perro, comparta con nosotros». Cardo le miró fijamente y de forma inquisitiva. «¿Cuál es el miedo, viejito? Hágale». «No, parceros, a lo bien es que yo tengo aquí mi pipa, vean». Sacó su pipa llena de papel y se las enseñó. Firulais le golpeó la mano y se la tumbó al suelo. «Coma mucha mierda, a lo bien. A mí no me desprecia. Ya se parece a esas hijuaputas del colegio. Hágale a ver, malparido». «Hágale», replicó Cardo con calma inquietante. Entonces Ramírez miró a sus compañeros con resignación. Luego miró la tapa del bolígrafo y se concentró en su plástico quemado, fundido con la base de coca que reposaba en el fondo de la madeja de hierba, papel y cenizas. Decidió tomarla y sin meditarlo mucho más para no despertar sospechas, se la puso en la boca y la encendió. Cuando el humo pasó por su garganta, supo que el tiempo nunca volvería a transcurrir de la misma manera durante el resto de su vida. Pero ¿qué tipo de cosa es esta? ¿Qué viaje inigualable? ¿Era humo o fuego? Solo el fuego es capaz de causar tal explosión. Ramírez, no me lo va a creer, pero esto es como una religión. Cuando le das la oportunidad de conocerte, se propone entrar para inspeccionar cada uno de los rincones de tu cuerpo y de tu alma. Avanza por las autopistas de tu ser y aprovecha cada milisegundo para detallar cada partícula que te compone. Cuando menos te das cuenta, ya conoce todo de ti, sabe qué es lo que te hace feliz, identifica lo que te da miedo y podría hacerte llorar con tan solo una probadita. Piénsalo, Ramírez, querido.
¿Cuándo habías sentido que tu alma erupcionaba por cada uno de los poros de tu cuerpo? Es que no es ni siquiera una exageración. Date cuenta cómo te contorsionaste para poder lidiar con la grandeza que te estaba invadiendo en tan poco tiempo. Si prestas atención, puedes sentir cómo cada una de las terminales nerviosas se activan al paso del humo inextinguible dentro de tus tripas. Tripas suertudas en primera fila para experimentar el espectáculo de una dosis de bazuco de calidad. Y entonces ahí es cuando viene el éxtasis, como en la iglesia, cuando te ponen a rezar el Padre Nuestro y crees que Dios dejó de hacer sus cosas en el universo solo para ayudarte y llevarte a un nuevo estado de tu alma. Asimismo, sientes que esa divinidad consumible se está reinventando en tus pulmones, solo para que puedas experimentar la dicha de eternidad teológica, y de repente te lleva paso a paso, escalón por escalón, al prolongado ascenso que te dirige a la eternidad y a la perfección de lo que somos en esencia. Y ahí estás, queridísimo Ramírez, mirando a la nada, ansioso por la eternidad, cuando de repente el humo se desvanece entre los tejidos de tus pulmones y poco a poco vuelves a la realidad. Tus pies tocan de nuevo nuestro suelo, tus ojos vuelven a encontrarse como cómplices silenciosos y entonces vuelves a nuestra dimensión con una sola consigna: más. ¿Y cómo no vas a pedir más? Si es que te acaban de regalar la suprarrealidad, ¿cómo vas a seguir respirando sabiendo que lo que vives no es más que una manifestación mediocre de lo que ya fuiste? ¿Cómo vas a lidiar con la condena de volver a ser tan solo un simple mortal limitado a sus 5 sentidos? Y yo sé que estás pensando, Ramírez, yo sé que ahora viene a tu cabeza toda la retahíla que te embutieron en la academia, pero no hay palabra que valga contra lo que el alma siente, y tu alma ya sintió, porque ni siquiera he terminado de hablar, y ya lo extrañas, ¿cierto? Ya estás pensando en cómo sería una segunda dosis y otro pipazo, otra fumadita, porque aquí es donde empieza el problema, mi rey. Cuando la gloria se evapora, deja un vacío que ninguna otra cosa en el mundo puede llenar. Ahora todo es anodino, simplón y aburrido, y tú y yo sabemos que solo hay una forma de superar esta nueva crisis existencial que se cierne sobre tu psique. ¿Más?, preguntó Ramírez. Hágale un poquito, hermano, pero suave, que se nos acaba y hay que rendirlo. Volvió a inhalar el humo profundamente. Su cuerpo se estremeció y antes de que el humo saliera de sus pulmones, devolvió la pipa a Cardo, quien lo miró con condescendencia. Uy, pero le pegó fuerte, rió. Ni que fuera la primera vez con el Suzuki. Para no despertar sospechas, Ramírez volvió de su trance fugaz y retomó la compostura. Uy, no sé, Cucho, debe ser por lo que hoy no comí nada. Firulais soltó una carcajada. Es que yo solo manejo merca de calidad, mis perros. Luego bostezó. Pero bueno, mucha cháchara por hoy. Yo me les piso, que tengo una cita con el Orfeo, o como se diga. El indigente se volteó y se recogió entre sus brazos sobre un cartón húmedo. Cardo, por su parte, se quedó mirando a Ramírez, quien ahora lucía intranquilo. Relaje el pony, hermano, ¿se malviajó? No, Cardo. Sí, todo bien. La ansiedad fue decreciendo. Más bien cuente algo mientras me coge el sueño. ¿Usted cuánto lleva aquí? Cardo se acomodó sobre el suelo, cerca de la fogata. Ramírez lo secundó. Ay, hermano, esas preguntas. Yo estoy aquí desde que se creó esto. ¿Usted se acuerda del cartucho? Claro, ahí en el 3er milenio. Exacto, yo vengo de allá. Para mí el Bronx fue como trastearme. No, pero si eso fue hace como 15 años, usted no es tan viejo, Cardo. No, no soy tan viejo. Lo que pasa es que en esa época yo era un niño. Más bien, un adolescente. ¿Usted lleva tanto tiempo en la calle?, preguntó Ramírez incrédulo. Más de 20 años, mano. Hubo un silencio prolongado. Cardo continuó. La vida da muchas vueltas, viejito. Yo no es que quisiera abrirme de mi casa tan chinche, pero la verdad es que mi Cucho era una agonía y mi mamá le tenía miedo. Entonces el man hacía lo que quería y pues me mamé. Un día, en un impulso, me fui con una muda de ropa y 2 juguetes. Sonrió. El hombre me montó la perseguidera por el barrio, pero yo fui más vivo y me metí donde fijo no me iba a encontrar. El cartucho, intervino Ramírez.
El cartucho. Cardo hizo una pausa. Y vea que me amañé, hermano. La gente siempre habla de lo dura que es la vida en la calle, y pues sí, sí es dura, pero toda la mierda que uno come se compensa con la libertad que tiene. Vea, yo aquí lo tengo todo, un techo, así esté podrido, comida, así sean sobrados, y puedo viajar donde quiera con un solo pipazo. Aquí no le tengo que rendir cuentas a nadie. No hay un familiar sapo que pregunte si ya me casé o cuándo voy a tener hijos. No hay nadie que me joda porque no fui abogado o porque capé a clases. Ni siquiera me importa lo que pasa con el país. ¿Usted cree que yo sé quiénes son los senadores? A duras penas me sé el nombre del presidente, y eso porque cuando lo reeligieron, los milicos vinieron a jodernos la vida. Y es que al final esa es la única preocupación que uno tiene aquí, que los milicos o los tombos hijueputas se enamoren de uno. Ramírez sonrió con ironía por segunda vez en la noche. Usted me entiende, hermano, yo aquí no tengo visajes. Vivo sin la presión de ser alguien en la vida. A mí no me interesa la plata, el estatus, ni todas esas maricadas con las que engatusan a la gente desde pequeña. Yo no aparento nada con nadie y por eso es que vivo tranquilito. Cardo mostraba una elocuencia que resultaba atractiva para Ramírez. Por primera vez en semanas sostenía una conversación que durara más de 5 minutos. Eso sí, aquí hay de todo, continuó. Yo vivo relajado, pero no quiere decir que todos aquí sean felices. Aquí hay mucho man atormentado por la vida. Uno ve mucho fracasado que se vino para acá porque no soportó la presión de ser alguien importante o porque se sentía solo y sin amor y creyó que aquí iba a encontrar la cura y pues no. Esa gente sí la sufre el resto porque aquí uno no viene a encontrar esas vainas. Si uno se viene aquí por voluntad es porque de verdad está por encima todos esos pirobos oficinistas y entiende que el verdadero sentido de la vida es que no tiene sentido. Por ejemplo, vea a la ratica. Cardo señaló al joven que dormía profundamente. Este chino viene de una familia de clase media que se rompía el culo para pagarle su carrera en una universidad de ricos. El tema es que allá los gomelitos lo rechazaban que dizque por pobre. Entonces el pelado se puso a probar drogas a ver si por ese lado lo aceptaban o lo respetaban. El problema es que le quedó gustando y la María Juana dejó de surtirle efecto para despegarlo de la realidad. Entonces el perico y el MDMA comenzaron a ser parte del menú que le ayudó a dejar de ser reconocido como el pobretón del parche. Lo que pasa es que lo empezaron a conocer como el chirrete que capaba clase y que se gastaba lo de las fotocopias en vicio. La mesada que le daban sus cuchos no le alcanzaba y comenzó a endeudarse con los jíbaros de la universidad. Entonces se enteró de que algunas cuadras más al sur se podía conseguir la droga más barata y no volvió a salir de la L, luego de que probó el Suzuki por primera vez. Y véalo, el mancito anda por ahí con la última muda de ropa que le dieron en Navidad. Todavía extraña a sus cuchos, pero le da pena buscarlos, y pues la verdad es que su alegría en la vida es meter vicio. Ramírez miró con lástima al joven durmiendo, luego de un breve silencio atinó a responder. Cardo, ¿y usted cómo sabe todo eso? Por la misma boca de la rata, hermano. Aquí la gente se sincera tarde o temprano. ¿Yo qué le digo? Luego volteó a mirar a Firulais, quien también dormía profundamente. Por ejemplo, ahí donde ve a Firu, ese man es un video. Usted lo escuchó la vez pasada hablando de las viejas. Las detesta. Detestar es poquito, ese man está loco y yo creo que no se ha quedado solo en palabras, porque cuando se traba mucho empieza a recordar a varias con nombre propio, a describirlas y a decir que las extraña. Yo no sé, yo no le pregunto mucho y lo dejo que diga lo que quiera sin responderle. ¿Usted cree que Firu? Preguntó Ramírez con interés. Yo no sé, hermano, pero yo por eso a ese mancito lo llevo en la buena, mejor de parceros que de enemigos. Ramírez volteó a mirar a Firulais. Dormía plácidamente, roncaba sobre el cartón húmedo con las manos sucias recogidas sobre el pecho y un costal improvisado como almohada. Las palabras de Cardo le habían hecho olvidar de manera momentánea la sensación de ansiedad que el bazuco le había dejado. Manito, ¿y usted qué? ¿Yo qué de qué, Cardito? Sí, ¿usted cómo llegó aquí? A usted se le nota lo nuevito. Ramírez guardó silencio por un momento. ¿Viejito se va a poner misterioso? Preguntó con evidente recelo. ¿O es que no tiene historia para contar? Cuando la situación comenzaba a ponerse un poco tensa, afuera de la habitación se escuchó un estruendo ensordecedor.
En las horas de la mañana, 2 camiones sin ningún distintivo se estacionaron en una de las entradas de la L. Ninguno de los habitantes de calle se percató de que en realidad se trataba de vehículos de la Policía Nacional de Colombia que habían procurado acercarse al sector de forma cautelosa, aunque al interior ya los Saiyajines habían sido avisados. De cada uno de los vehículos se bajaron decenas de uniformados dispuestos para una confrontación y armados para abrirse camino a como diera lugar por ese pedacito de infierno bogotano. Semanas atrás, un investigador del CTI, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, había sido secuestrado y torturado al interior del Bronx, por lo que la fuerza pública había decidido intervenir el lugar de forma certera. En pocos segundos, varios hombres con escudos antibalas formaron la primera línea que avanzó a través de los desechos de basura y las barricadas improvisadas que no protegieron de ninguna manera a los habitantes del lugar. La mayoría de los indigentes salió corriendo sin dirección alguna. Varios fueron capturados en el acto por los policías que no dudaron en golpear a todo aquel que se cruzara en su camino. Unos cuantos, enajenados, lanzaron una lluvia de piedras a las autoridades y cuando se les acabó la munición, decidieron armarse de sus propias heces para arrojarla al enemigo. Otros solo atinaron a quedarse quietos, estupefactos, frente al poder armado de la fuerza pública que ese día ostentó pistolas y fusiles a plena luz del día, y ante los lentes de algunos medios invitados a retratar el espectáculo. Detrás del primer grupo de policías, varios agentes del CTI avanzaban con sus chaquetas negras y sus órdenes de allanamiento y captura. El tercer núcleo de la ofensiva estaba compuesto por funcionarios de la alcaldía, de la Secretaría de Salud y del Bienestar Familiar, quienes se preocupaban por dividir los grupos de capturados para identificar a los habitantes de calle más inocentes y separar a los niños y a los ancianos que habían sido retenidos. Aunque al principio algunos habían reaccionado de forma violenta, los pequeños episodios de resistencia se extinguieron con unos pocos golpes que infundieron el miedo en una población ansiosa y desesperada que no dimensionaba la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Los Saiyajines procuraron cerrar las taquillas de los ganchos y camuflarse con los demás adictos para evitar la captura, pero la policía no discriminó y en pocos minutos organizó varios grupos de aprehendidos que esperaban esposados y sentados en el suelo. Pero los uniformados no iban por un puñado de adictos, ni por las papeletas que consumían en medio de la basura. En cuanto las calles estrechas del Bronx fueron aseguradas, comandos especiales de mujeres y hombres armados con pistolas, escudos y cascos negros fueron enviados a tomarse cada uno de los edificios grafiteados que se levantaban a los pies del barrio más putrefacto de la ciudad. Bastaron un par de arietes para romper las puertas de los ganchos y penetrar las viejas construcciones con tácticas militares que al final resultaban completamente innecesarias, considerando que no se había presentado ningún enfrentamiento armado con los habitantes del lugar. Paso a paso, metro a metro, los policías rompían cada una de las puertas en busca de capos ausentes, de caletas de droga y de cualquier monstruosidad que pudieran imaginarse. En pocos minutos la policía había ingresado al gancho donde Ramírez y los demás se habían hospedado. «¡Pilas! ¡Nos cayó la tomba!». La voz de alerta no se hizo esperar afuera de la habitación. Los gritos de desespero inundaron el pasillo y se mezclaron con las amenazas de los policías que seguían rompiendo puertas. «Ratica, ratica, despierte que toca abrirse». Cardo sacudió con vehemencia a la rata, quien, acostumbrado a estar alerta incluso cuando dormía, despertó al instante. En pocos segundos los 4 indigentes se habían enrollado en sus cobijas y se habían organizado para salir. «La madre para esos tombos hijueputas», gritó Firulais enfurecido, mientras abría la puerta y se asomaba. «Rápido que ya llegaron aquí». Ramírez se agarró de la cobija de Cardo y siguió los pasos de sus colegas en silencio. Cuando salieron al pasillo se toparon con un río de gente corriendo hacia la escalera. Varios se tropezaban y caían al suelo solo para ser pisados por sus propios compañeros de huida. Algunas de las fogatas de otras habitaciones se habían desbordado y habían formado pequeños incendios que subieron la temperatura del lugar y contribuyeron al caos que se estaba viviendo.
«Rápido, pirobos, todos pa' fuera». Uno de los Saiyajines daba órdenes a los adictos desde el piso de arriba, mientras se ponía una cobija encima y se mezclaba con los que huían. En ese momento, el cuerpo de policía irrumpió en el piso, apuntando sus fusiles de asalto a los indigentes, que sin detenerse agacharon la cabeza con miedo. Los torrentes de indigentes chocaron con los escudos de policarbonato que comenzaron a ser usados como armas para reducir a los que se mostraban más excitados con la presencia de la policía. En ese momento la cobija de Cardo cayó al suelo y Ramírez se separó de sus amigos sin quererlo, sin poder mediar palabra. Dejó de verlos y no supo si se habían escondido en alguna de las habitaciones, si habían caído entre los tropezados o si habían logrado atravesar el filtro de los policías que avanzaba a través del pasillo. Entonces decidió quedarse quieto en donde estaba parado. De entre la formación de los policías, un uniformado comenzó a resaltar por la violencia con la que trataba a los adictos. Por encima de los escudos de sus compañeros se levantaba la culata de su fusil, la cual caía con una velocidad asesina, fracturando la mandíbula y el cráneo de varios indigentes que trataban de huir. En pocos segundos, los guantes verdes oliva de la gente se tiñeron de rojo, así como el verde fluorescente de la chaqueta que lo identificaba como miembro de la SIJIN, la seccional de investigación criminal de la policía. «¿Qué hubo a ver, chirretes de mierda, pa' fuera, me desocupan?» Ramírez vio a la gente. Era grande, tenía brazos gruesos y macizos, su cara estaba tapada por una tela verde oscuro y en vez de casco tenía una cachucha que parecía quedarle pequeña. Su tamaño resaltaba al lado de sus compañeros, y aunque su complexión era gruesa, no se veía particularmente atlético, sino más bien pesado y lento, pues a la chaqueta fluorescente se le marcaba una panza prominente que, curiosamente, estaba tan dura como sus brazos musculosos. «Si los vi, no me acuerdo, drogadictos de mierda, afuera». El hombre siguió acercándose a Ramírez entre culetazos e insultos. Pasados unos segundos, casi la totalidad de los indigentes habían abandonado el piso. Los heridos por los golpes de culata o los pisotones habían sido evacuados por otros policías del escuadrón, y los demás agentes se habían dedicado a revisar las habitaciones. El grandulón se percató de Ramírez y se acercó a él en actitud amenazante. Cuando estaba a 2 pasos, levantó su fusil e hizo el amague de golpearle. Ramírez se encogió y se cubrió la cabeza con las manos. Cuando ya estaban muy cerca, el grandulón se detuvo en seco. «¿Ramírez?» El pasillo quedó en silencio. «¿Carlitos Ramírez? Ja, 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 ja». El hombre bajó el arma. «No me joda, hermano». Ramírez no había oído su apellido en meses. Cuando escuchó el tono de voz tan cerca, lo asemejó inmediatamente al más fiel de sus compañeros. Se quitó las manos de la cabeza y levantó la mirada. Puso sus ojos en los del grandulón y le bajó la tela que cubría su cara. Entre el desbarajuste de la intervención no lo había podido identificar antes. «¿Me iba a pegar, Muñoz? Hágase el pendejo». Esta fue la lectura del primer capítulo de Fuego de Sebastián Camelo, este pequeño abrebocas de este libro. Agradezco a todas las personas que escucharon este episodio, y si disfrutan de estas lecturas, de mis audiolibros, y quieren apoyar este proyecto para que siga creciendo, pueden hacer una donación voluntaria a mis cuentas. Su apoyo hace posible que sigamos compartiendo historias. Encuentren los datos en la descripción del episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad lectora.